La nomofobia hace que la persona vuelva al dispositivo de una manera irracional, porque el momento que el algoritmo empieza a priorizar contenido basura, perdimos el control de que la relación que tiene esa persona le va a hacer tomar decisiones en el futuro que van a ser influenciadas por algoritmos. Las personas que no usen inteligencia artificial definitivamente van a perder trabajo entre el humano que se vuelve cyborg porque prefiere esa interacción y relación con la plataforma, con la máquina. ¿Por qué? Porque el cerebro prefirió la agilidad. El día de hoy conversamos con Esteban Castillo, un experto en neurociencia aplicada, transformación digital e inteligencia artificial. Esteban nos lleva a explorar cómo la inteligencia artificial está transformando nuestra manera de vivir, trabajar y entender el mundo. Abordamos temas claves como el impacto ético de estas tecnologías, los desafíos para quienes no las adopten y las oportunidades inmensas para quienes las entiendan y las dominen. Este es el podcast de Charlie Sebastián. Y ahora, amigos, con ustedes, Esteban Castillo. Todos los días descubro nuevas formas de utilizar la IA. ¿Hay alguna que se te venga a ti a la mente que estés utilizando muchísimo? Sí, algunas. Y de hecho, cuando me haces la pregunta, automáticamente se me viene la división entre cuáles estás pagando y cuáles sigues prototipando. Sí, porque ahora yo estoy en un punto en el que en mi balance de inversiones a nivel de plataformas, ya tengo algo en donde ya antes era una GPT para poder interpretar y poder interactuar más con la herramienta. Pero después en mi área de reset como publicista, empezamos a conocer Pika.art, empezamos a conocer Read.ai, que reemplazó a la ejecutiva de cuentas, las minutas, loquísimas preguntas de negocio, en donde me voló la cabeza cuando empecé a cuestionarme la parte del tiempo y la eficiencia operativa. Es impresionante. Cuando pasé por Publicis Group como director de transformación digital, se mantenían las estructuras de grandes agencias, excelente talento, producción espectacular, pero el tiempo necesitabas 35, 45 días para producir una campaña. Increíble. Ahora es asombroso, puedes sacar campañas en 72 horas. Con todo el potencial que tenía antes una agencia gigante, una boutique creativa, en el que tienes cerebros de carbono humanos trabajando en el fin de una campaña. Cuando llega una inteligencia artificial a ser más rápido en la interpretación de los briefs y tienes a los cerebros de silicio, creatividad, copywriting, diseño y los activas al tiempo, primero que dices, hay que capacitar a la persona para que no sea reemplazada directamente. Y segundo, la eficiencia en los tiempos es tan radical y abismante que te vuelves más competitivo. Y es algo en donde hay que saber llevarle con pinzas para que las inversiones de IA no se vuelvan radicales. Pika, hay movimientos, interacciones comerciales. FreePic con Picasso tiene un motor increíblemente potente. Increíblemente potente. Suno, recientemente hicimos un comercial, una cuña publicitaria que fue un hit al inicio, que luego si quieres le podemos escuchar. HD, los lyrics, y como hago neuromarketing, un prompt en donde ármame unos lyrics en donde la marca esté puesta de tal forma que rime y que pueda conectar con el cerebro límbico y genere un impulso de dopamina. El momento que escuchas la canción, todo ese componente, toda esa alquimia, a la primera empiezas a sentir que entendió el algoritmo lo que quiero producir en el cerebro. Entonces, en ese momento yo lancé una sección de reset en donde empiezo a hablar de una AI responsable, agnóstica, eficaz y eficiente. Cuando hablas conmigo de inteligencia artificial, ¿es para qué? Claro. ¿Quieres vender? ¿Quieres posicionarte? ¿Rentabilidad? ¿Quieres conocerte más? Para que sobre eso conozco tu cerebro y recomendamos los otros cerebros de silicio, cerebros de inteligencia artificial, para que sume valor como persona. Entonces, ahí creo que es un uso inteligente y responsable, porque también yo soy de los que lleva la bandera de no a los vendehumo, en el sentido de, tú sabes que puedes ofrecer a muchas cosas, y ya me han llegado y iba a pasar. Hágase millonario con ahí, compre el paquete de los bots, dice que es, ok, suena interesante, pero cuestionémonos. Ahora, cada vez que te sientas con clientes, con personas que están interesadas en la inteligencia artificial en el futuro,
en neuromarketing y todas las áreas de expertise tuyas, ¿qué es lo que te das cuenta que esa persona no tiene y tú tienes? Y probablemente sea el mayor reto que tienes en traspasar este bagaje, visión del mundo, mindset, recurso técnico. ¿Qué es esto que ves que el resto de personas les cuesta para entender el momento histórico que estamos viviendo? Conocerse. Ya. En una palabra, conocerse. Porque cuando empiezo a conversar como personas como tú, Sí. yo siento que hablando de física cuántica, energía pura, yo soy agnóstico. Entonces, yo simplemente siento que tenemos y estamos conectados en una misma vibración. Entonces, lo que nosotros hablemos, nuestras mentes se van a conectar para generar un impulso más grande, que es lo que dijo en el libro Piense y hágase rico de Carnegie, cómo te conectas con mentes brillantes. Cuando conectas con una persona, no que sepa menos, porque obviamente uno siempre está en proceso de aprendizaje, pero cuando le invitas a cuestionarse con preguntas reflexivas en el sentido de, ¿sabes cómo funciona tu cerebro? Si no, empiezas a ver por dónde tiene una falencia la persona, falencia en el sentido de conocimiento, de cómo puede cuestionarse para generar riqueza, cómo puede cuestionarse para generar salud, cómo puede cuestionarse para generar lo que quiere en la vida. Porque al final el dinero es un constructo mental, es un papel, no sirve para nada. Si no puedes abrigarte, no puedes comerte el papel, es un constructo mental. Entonces, desde las personas que supieron llevar ese conocimiento a las masas para que las masas se queden en el sistema, la invitación a la reflexión hacen que despierten, y el despertar es lo que hace cuestionarse. Ok, ¿quieres dinero? Listo. ¿Cómo puedes ayudar a la gente para generar dinero? Porque de otra forma, la persona que no tiene ese despertar desde este conocimiento se mantiene en el sistema. ¿Y qué significa el sistema? Hacer lo que otra persona le dice. El sistema, entiéndase, algo en donde estás bien haciendo lo que haces y está muy bien, pero no aspiras a más. Claro, y completamente, y complementando un poco, mi percepción me dice que la gente cree que este mundo de la IA es como un conocimiento técnico, ¿no? Como, bueno, yo quiero aprender a utilizar esta vaina que siento que todo el mundo está utilizando. Qué buen punto. Y lo que me doy cuenta es que más bien es un tema de mindset, de creencias expansivas versus limitantes. De entender que esta máquina, entidad, como le queramos llamar, tiene el conocimiento del planeta, de toda nuestra historia acumulado. Entonces, el rato en que le vemos así, nuestro ego baja y entendemos de lo que es capaz, nuestra mente se desbloquea y empezamos a preguntarle todo. Y no te digo como para absorber todo lo que nos dice, simplemente para cruzarlo con nuestro criterio, ¿no? Uh-huh. Y esa es la parte más interesante para mí, porque siento que cuando me empiezo a trabajar con alguien que quiere manejar la IA, mi conclusión en mi corta experiencia es trabajar su mindset, sus creencias, atacar directamente ahí. Yo siempre que voy al doctor con un pariente o algo, hay el doctor que utiliza IA y el que no. El que no generalmente tiene su ego, se comió libros 40 años y dice, eso no va a saber más que yo. Y yo a la IA le pregunté el otro día el siguiente dato y le digo, oye, ¿cuántos papers científicos se publican al año? Y me dice 2.5 millones de papers médicos. Y luego le digo, oye, ¿y cuántas personas se mueren en Estados Unidos solo por negligencias médicas? O sea, malos diagnósticos. 300,000 personas al año. ¿Tú crees que la IA, como esta fuente de conocimiento absoluto del mundo, puede mejorar esto? ¿Puede mejorar mejores diagnósticos? ¿Puede ser más preciso? ¿Puede ayudar a salvar vidas? Claro que sí. Ahí es cuando todos los doctores deberían utilizar IA. No para reemplazarles, para empoderarles. Y es lo que más trabajo me cuesta, porque cuando doy estos igual, como workshops, charlas, lo que sea, veo que un porcentaje de la gente lo entiende. Pero los que tienen estas creencias limitantes muy, muy arraigadas, me siguen haciendo preguntas y yo les digo, bueno, ¿por qué me preguntas a mí? Pregúntale al ChatGPT. Deja de hacerlo. Entonces, me parece súper curioso. Ahora, siento que por tu bagaje, por tu experiencia, tienes ciertas habilidades, no sé si es a través del neuromarketing, la forma en la que te comunicas, qué es lo que le puedes preguntar a la IA, que hoy, si antes era muy valioso, hoy probablemente es un superpoder. No sé
¿qué crees tú que hace que personas como en tu posición sean hasta cierto punto un poco privilegiadas por tener esta capacidad de sacarle el máximo provecho a la inteligencia artificial? Porque te debe pasar que estás como algunos pasos adelante y quieres como que el resto se iguale, ¿no? Como, oigan, pónganse al día. Y con un ánimo, yo te digo lo que estoy haciendo ahora, con un ánimo en donde, como yo sé que el dinero es una consecuencia, yo ahora estoy invirtiendo en mi educación para poder tener fundamento y fallar, porque he fallado mucho también en implementar cosas con IA en donde los prototipos fallan, pero empiezas a descubrir que es algo que realmente te puede disparar y puedes ayudar al resto de personas. Entonces, cuando sientes que te apasionas del tema y alguien te dice, ¿cómo me puede ayudar esto? Yo creo que en el caso de un cliente que está en un tema holístico, de medicina natural, esa persona, con la conversación que tuve, se le abrió la mente a un punto en el que llegas yo le llamo el efecto wow, o ese momento eureka, donde pateas ese paradigma y redescubres el mundo. Y yo te digo algo, y vuelvo a la parte del mindset, porque si hablamos de transformación digital, que no son las herramientas tecnológicas, sino es la mentalidad, las personas que le ven como una herramienta, es la herramienta que me ayuda, me facilita como un buscador. Pero cuando empiezas a apasionarte del tema, empiezas a ver que con esto haces dinero, con esto te educas, con esto trasciendes, con esto te conoces hasta a ti mismo. Porque cuando eres profundo con la inteligencia artificial, eres uno a uno. Entonces, no tienes nada, no te guardas nada, preguntas cosas, y cuando llegas a ese nivel en donde empiezas a recibir un feedback, donde ya eres hasta vulnerable, ¿no? Total. Entonces llega un punto en donde yo digo, ok, no olvides de Esteban que es tan hábil la inteligencia que quiere engañarte, o sea, quiere conectar cosas y patrones para que pases el test de, me quedo con eso, está muy bien, y continúo porque me mejoró ese momento la parte operativa o lo que sea. En el momento en el que yo siento que las personas se quedan como entusiasmadas y luego vuelven al status quo. Y vuelven al status quo es un tema de mantenerte en el sistema. Lo que yo he logrado hacer es seguir la motivación. Me ha costado tiempo, dinero, esfuerzo. Te cuento. Me encantaría, Esteban, que me ayudes con este tema de medicina natural. Yo prototipé un GPT, que Dr. Zen, en donde te contrastaba temas de medicina con alternativa natural. Entonces, me duele la cabeza, pero no quiero Buprex. Entonces, el GPT ve qué tiene el Buprex y te da una medicina que tengas en casa. Funcionó lindo. Como ya pude conectarle el GPT en un punto ahí aparte, le hice el prototipo a el Potential Lead, pero le hice con la alternativa de que lo use. Claro, ya están consumiendo tokens, obviamente a mí me está costando, pero yo no le creé y le desarrollé el prototipo, que fue horas de 3:30 de la mañana, pero mi satisfacción fue, boom, lo logré, funciona, da las vueltas, conecta, y le dije, toma, Marlon, esta es tu clave de acceso, pruébalo. Flipó tanto que me llama todos los días para decirme, Esteban, ¿cuándo lo hacemos? Entonces dije, listo, ahora sí veamos cuál es el costo, cómo puedo vender esto para no romper mercado y para que esa persona pueda usar. O sea, ¿cuánto me cuesta? Inteligencia artificial, $20, $19 son los precios promedio. El conocimiento que tú puedes tener para que eso genere, como por ejemplo la ayuda a no tiene precio. Es como converso con mi esposa en el sentido de consultoría, y es como, ¿cuánto cuesta esa idea? Las ideas no tienen precio. ¿Quién las ejecuta? ¿Y cómo lo haces? Entonces, para Marlon, si yo le entrego eso, yo le puedo decir, te cuesta $150,000, $10,000 o $1,000. Yo tengo el dinero, pero ¿qué va a hacer él con eso? Entonces yo estoy ahorita en un punto en el que trato de no romper mercado para ser competitivo, porque... Justo eso te iba a preguntar. Me pareció muy interesante que hayas dicho, no quiero romper mercado. ¿De dónde viene esto? ¿Por qué? De mi experiencia de las agencias de publicidad boutique creativas. En el 2009 monté mi agencia. Okay. En ese momento, que en la industria 3.0, que el boom de las aldeas digitales, y no había un bagaje académico. Tocó aprender community manager así... perdiendo clientes, habría que contestar a tiempo y ni sé qué, como que cosas tan que lo aprendes con la práctica. Que ahora lo ves como muy literal, obvio, ¿no? Literal. Entonces, como todo te lleva a un tarifario, en la publicidad, el website te cuesta, cuando hice el website de Multicines, era un website que llegó a costar como $27,000 por la complejidad, por todo, y un retorno de inversión al cerrar la venta telefónica y mandarnos a la página web fue un éxito. Pero
Ahora se aceleró tanto la cosa que el website costaba 27,000. Ahora yo regalo los websites porque lo importante está en la data. Te regalo el website. Entonces, ahora, ¿por qué digo no quiero romper mercado? Porque cuando llegan las agencias digitales, 2010, 2011, tienes, ¿cuánto cuesta el website? 27,000, tenía un poco de programación PHP. ¿Quieres un website landing page? Listo, 1,200, después del otro 600, 800, 500, tarifario. Rompiste el mercado porque ya no te valoran ni la creatividad ni la gráfica, sino el precio. Y ahora, yo ni siquiera sé si es que hay el producto que estoy vendiendo. Yo tengo unos productos que me llegó algo de Portugal, como Esteban, sé que chequea esto. Yo soy ecuatoriano, y yo soy de los que ve desarrollar el capital intelectual es lo que va a sobrevivir, va a hacer que sobrevivan los latinoamericanos aquí. Completamente de acuerdo. Yo contrasto mucho y con la parte humana, con lo que dice Andrés Oppenheimer de innovación en América Latina, innovar o morir, es desarrollar el capital intelectual. Entonces, vuelvo al tema de no romper mercado, porque a esta persona yo sé que es emprendedor, yo sé que está apasionado, sabe que quiere invertir. Entonces, no sería irresponsable decirle, listo, mira, te vendo esto en un paquete de 500, por hacer dinero ahorita, me caes o engancharle. Yo lo primero que hago es veo la situación, desde el simple hecho de ver su WhatsApp, de ver cómo maneja su imagen, demás, digo, listo, no puedo llegarle con una propuesta de cientos mil. ¿Cuánto me cuesta la inteligencia artificial? $20 ChatGPT, la versión Pro. Ok, yo me conecto al API, entonces más allá de mi conocimiento, papá, entonces me parece que es razonable. Yo soy neoliberalista. Entonces me parece razonable tener un margen de ganancia de esto para que el señor se beneficie, porque cuando use, él va a vender. Entonces, de esta perspectiva, productos de creación de cerebros de silicio con un poco de cosas de imagen, desde $160 y hasta un máximo de $700. Es como que $700 te digo con un manejo completo como de una agencia de publicidad. Porque el acompañamiento, el desarrollo del cerebro, el cómo preguntar, lo que tú decías, ahora yo siempre que hago un prompt o genero un prompt para algo, ese prompt vale oro. Sí, claro que sí. Porque lo trabajas, lo iteras tanto que para tener este output deseado, no es que escribiste y te salió ese rato, ¿no? Prompteaste 100 veces antes. Y cuando tienes el resultado empiezas a nutrir el prompt, y te das cuenta de pronto en el nivel de las interacciones, el expertise de una persona en el uso de la IA. Sí. En la construcción del prompt. Justo. Porque claro, cuando tú empiezas a interaccionar, hola, como que, porque es normal, es como que estás con Google, hola, y va, y te empieza. Pero cuando ya sabes que el prompt es el corazón. No hay un prompt perfecto. La estructura ideal de darle un contexto, que tome un papel y pedirle lo que quieres, pero nutrir ese prompt. Ahí te das cuenta si la persona tiene un bagaje de lectura, tiene un bagaje cultural, porque necesitas escribir cosas que ese rato salen de tu intelecto y no es como copiar y pegar de otro lado, porque sabes que no eres tú cuando hablas con otra persona. En clases me pasa. Me pueden poner una discusión de un foro enorme que digo, esto es de PhD, es brillante, 10 sobre 10. Pero el momento que vamos a clase y es como, ¿me puedes dar tu criterio al respecto? Entonces, claro, ves que sí, hay algo, pero 90% IA y el 10% es como, hice la intención de consultar algo y copié un montón de cosas. Entonces, el momento que el docente en este caso cuestiona, sabe que no es la cantidad, sino la calidad. Y más que nada, que en la conversación él tenga el conocimiento copiloteado con la inteligencia que haya decidido. Ahora, veo que, y justo como retomando lo que te decía, siento que las personas que son capaces de navegar en esta época tienen básicamente superpoderes, ¿no? Son que programador, que diseñador, que músico. Es increíble. Y habiéndote dicho eso, ¿dónde crees que está el humano hoy? O sea, ¿en qué parte del futuro, de cómo se está navegando esta época? Refiriéndome a que siento que hay personas que todo esto pasa desapercibido, ¿no? Y solo siguen en redes sociales y solo saben que hay cosas que son fake o generadas por inteligencia artificial generativa o es real. Pero es como que se están quedando, ¿no? No entienden qué es lo que pasa en el mundo. Entonces, ¿cuál es como tu diagnóstico a un nivel como de sociedad de lo que está pasando?
Una palabra, nomofobia. Ese es mi diagnóstico. La nomofobia, que es esa fobia a sentir que no tienes acceso a internet, que no tienes un contacto en redes, el sentir que estás de alguna manera alejado de los algoritmos. Esa es la nomofobia. Entonces, la nomofobia hace que la persona vuelva al dispositivo de una manera irracional. Y esa manera irracional hace que el algoritmo te genere cortisol y dopamina a un nivel tan pensado quirúrgicamente que te quedas dormido con la pantalla azul knockout en la cama, en tu escritorio, donde sea. Entonces, el nivel de nomofobia, cuando lo identificas, eres consciente y dejas el dispositivo a un lado. ¿Qué es lo que hago con mi hija, por ejemplo? Estamos almorzando, es natural que los niños adolescentes sacan los dispositivos, pero el momento en el que yo le digo a mi hija, Isa, ¿recuerdas del nivel de nomofobia que podemos tener nosotros y controlarlo? Ella simplemente ya sabe el concepto. Entonces, cuando sabe que tiene y que todos tenemos un nivel de nomofobia, y mi nomofobia o el nivel de fobia que tengo a no contestar los mails es moderado. Porque antes que no tenía no sabía qué era. Y cuando comencé, dije, tengo un nivel de nomofobia porque puedo ver los globitos rojos de redes 100, 500, no me importa. Pero si veo uno en mi mail, yo estoy así. Pero como aprendí a descubrir eso, cuando veo el globito rojo, sé. Y quiero culminar esta parte de la nomofobia para que entendamos que el ser humano, cuando despierta, pasa de creer a saber. Y cuando tú pasas de creer a saber, tomas acción. Y por eso te decía, el momento en que la persona, parto yo con mi hija, mi familia, porque siempre podemos hacer algo. Yo soy un optimista, pero no tienes idea, al punto en el que he tenido conversaciones con mucha gente y sé que en este mundo actual tenemos ansiedad, depresión, hay todo. Yo no lo siento así, no sé si estoy loco, pero yo no lo siento así porque en esta época en la que podemos tener apagones y todo, yo estoy creando. Yo estoy creando, estoy apasionado con la inteligencia artificial, estoy dando cátedra. O sea, no sé si vivo en este planeta, pero cuando yo me topo con personas que lamentablemente sí estamos mal y las elecciones y sabemos que todos roban, pero así es como, no, loco. Tú puedes hacer algo, pero ¿qué vamos a hacer si es que eso es algo? No, ¿qué estás haciendo en tu casa? Justo. Y cuando llegas a esa pregunta, es, ¿qué estás haciendo en tu casa? No, ok, ¿qué estás haciendo tú? Entonces, cuando en tu casa eres así, feliz, positivo, optimista, yo estoy ahorita vendiendo pañuelos. No salgo a llorar, estoy vendiendo pañuelos. ¿Y cómo vendo pañuelos? Primero conociendo a la gente, no aprovechándome, sino toma la herramienta, úsala. Dime qué te pareció y con eso mejoro el prototipo. Completamente. Entonces, al cuestionar eso, uno es como mejora su propio mundo. Y por ejemplo, yo le veo a mi hija feliz, le veo a mi esposa feliz. La gente que está conmigo está feliz, Carlas. Y obviamente no es que vivimos en el mundo con hitos. Sabemos que hay que tomar decisiones. Carpe diem. Carpe diem siempre, el momento es ahora. Y siempre podemos hacer algo. Entonces, cuando yo converso algo con otra persona que tiene por A o B circunstancias, ese bajón, porque todos tenemos ese bajón, Sí. el momento de conversar conmigo de este tema, vas a tu casa y haces algo al respecto. O, si te quedas en esa nube negra, es cuestión de la persona que pueda justamente ver la vida de manera diferente. Como dijo Winston Churchill en su momento en la guerra, perdiendo es como lo único que podemos hacer optimistas. Claro, ya tocamos piso ya. Ser Solo hay que ver optimistas. arriba. Claro, exacto. Miguel Ángel Cornejo es un mexicano que falleció, pero es un conferencista que es tan apasionado para contar metáforas, analogías, y ha viajado por todo el mundo y él habla de neurociencias y me encanta porque te dice cómo ser excelente, el ser de excelencia, la cultura corporativa de excelencia y todo parte del cerebro y de la mente. La mente tiene una base física que es del cerebro y cuando entiendes cómo funciona, todos los estímulos exteriores que se activan con los 5 sentidos los puedes controlar. Entonces, ya no te asusta la inteligencia artificial. Claro. Cuando ves el algoritmo y te sale alguna cosa, dices, yo ya sé que me estás queriendo mostrar eso, pero no me dejo dominar. ¡Pum! Pero cuando eres consciente, cuando no eres consciente, te dejas dominar y te dejas llevar por cualquier narrativa. Ahora,
con este nuevo descubrimiento, con esta super herramienta que es la inteligencia artificial. Muchas personas a veces me dicen, oye Charlie, pero ¿dónde está la línea ética? ¿Dónde está la moral? Porque, bueno, me estás diciendo que un niño de 16 años puede hacer un deepfake y desestabilizar un gobierno, haciéndole que un presidente diga cualquier barbaridad cuando no es cierto. Y lo que yo les digo es que, bueno, depende mucho lamentablemente, de cada persona, porque no hay una legislación actualmente. Entonces, no sé si ahí nos puedes comentar un poco sobre cuál es tu perspectiva de esto, de cómo lo manejas, dónde está esta línea ética, qué se puede hacer, qué no. Porque también yo conozco personas que me dicen, oye Charlie, estaba leyendo 48 leyes de poder de Robert Greene. Y son técnicas básicamente y explícitamente de manipulación. Yo puedo pedirle cómo hacer que esta persona haga esto basado en las leyes de Robert Greene. Le digo, sí, claro que puede ser. Deberías. No soy quien para decir si lo deberías o no hacer. No sé ahí cómo estás navegando toda esta parte. La parte ética y moral de esta herramienta. Desde la parte humana, viendo que esa herramienta es como un cuchillo, como una bomba atómica que te puede ayudar o puede hacer daño. Entonces, desde esa perspectiva, la herramienta de inteligencia artificial toma protagonismo en la vida de la persona y depende su bagaje, su cultura, sus valores. Si es que vas a usar el cuchillo para compartirme un delicioso asado en casa y cortar unos sushis, o vas a usar el cuchillo para ir a matar por ahí. Uh-huh. Es una herramienta, es útil. Ahora, tienes inteligencia artificial. Puedes coger y decirle, ármame un currículum de que soy PhD y te va a armar algo hermoso. Puedes mandarlo, lo vas a mandar. Puedes conseguir el trabajo, lo vas a conseguir cuando estés ahí y te digan, ok, ya tienes que hacer las cosas. Puedes lanzarte, yo aprendo todo, pero el dejarte llevar por la inteligencia va a llegar a un punto en el que el cerebro no puede ocultar la verdad de lo que pasa en tu interior. Entonces, lo importante es hacer las cosas con responsabilidad, y desde mi punto de vista de agnóstico es hacer el bien, perfeccionar la herramienta y generar riqueza compartida para que esto no sea como exclusivo y que no sea tampoco para el alcance de pocos y que se vuelva inalcanzable o por dinero o por recursos. Entonces, la persona que lo use debe ser lo suficientemente consciente de que tiene un poder enorme en sus manos. En resumidas cuentas, a mis chicos de maestría les pongo una gráfica chévere que habla desde la industria 1.0 hasta la 4. Entonces, yo les llevo mentalmente a navegar en esa lámina en donde les digo, mira, en la 1.0 el cerebro se comparaba con las máquinas de vapor, porque el humano no tenía más allá de ese bagaje de conocimiento. Y una persona, un cerebro, guiaba o lideraba a varios para que metan el carbón, no necesitaba saber más. No puedes hacerlo, te reemplazan. 2.0, interesante, ingenio, Henry Ford, producción en cadena. No necesito tantas personas, pero la mentalidad ya cambió. Producción, la 3.0, en donde aldeas digitales, y yo creo que la gran mayoría en Ecuador, mentalmente a nivel corporativo, nos quedamos ahí. ¿Por qué? Porque la 3.0 que te habla de contenido en Snack, aldeas digitales, Facebook, Instagram y demás, hacen que el algoritmo empiece a generar una adicción en las personas. Entonces, desde quiero likes, share, compartidos y todo, llega la pandemia, nos encierra y el ser humano tiene un proceso de inflexión en donde se destapa la 4.0 y en ese momento la gente no entiende el poder en el que estamos ahora porque mentalmente se quedó en la 3. O hay otros que se quedaron en la 1. Por eso les digo a algunos de mis clientes CEOs, si tú tienes colaboradores que siempre están esperando que le digas qué hacer, ojo, capacita o veamos cómo puedes elevarle el nivel de pensamiento, porque tienes colaboradores de mente 1.0 y estamos en la 4.0. Entonces ahora es quedarse con las personas que aprovechan la inteligencia y que al mismo tiempo le ven valor para el progreso. Entonces, cuando tienes claro eso, mentalmente tienes que subir a la 4.0 y ahí empieza el proceso de transformación digital, porque las herramientas son un topping. La responsabilidad de las personas está en prepararse para que tomen una decisión consciente y útil en relación a la inteligencia artificial. Me parece re interesante. Y ya regresamos a la IA, pero quiero dar un par de pasos hacia atrás.
el CEO, ex CEO de Google, Eric Schmidt, hablaba de que la inteligencia artificial es mucho más útil y que definitivamente va a traer mucho más bienestar a la sociedad versus las redes sociales. Las redes sociales, según él, dicen que es un experimento fallido en el cual lo único que está es triggereando la parte mala psicológica del ser humano. Tocando un poco esto, ¿no? De que somos adictos a la dopamina, de que hay personas que se están divorciando porque son adictas al celular y tanta cosa. Entonces, quisiera tratar de analizar contigo cómo es que llegamos a ese punto. Porque las redes sociales nacen con incluso un motivo muy noble, que era el de conectarnos, sin importar dónde estemos, ¿no? Esta idea de globalizar. Y hay este momento eureka de Mark Zuckerberg que lo documentan en esta película de Red Social, en el cual le dicen a él como, oye, qué curioso sería que la gente ande con un badge, con un banner sobre su estatus emocional, como casada, divorciada, no sé si te acuerdas de la película. Claro que sí. Y él dice, pero claro, eso es lo que le falta a Facebook. Y va y le agrega esa funcionalidad y ahí es que tiene uno de sus grandes picos en descargas y en usuarios activos. Entonces, ¿qué pasó? Básicamente, porque, como te digo, yo me acuerdo cuando las redes sociales tenían un algoritmo cronológico. Era hermoso. Si un amigo subió una foto que se fue asado el sábado, te salía esa foto. No importa si estaba mal tomada, no importa si era la peor foto del mundo, pero te salía. Hoy no existe eso. Es irreconocible eso. O sea, si tú le cuentas a un niño cómo funcionaban las redes, va a decir, pero eso está aburridísimo. Pero sí, justo porque era aburridísimo, siento que era algo natural, era algo orgánico, era algo que no activaba esta parte un poco adictiva de nosotros. Entonces, no sé si igual tú que eres un catedrático y que seguramente has estudiado esto, cuéntame un poquito. Verás, yo creo que tiene que ver con la evolución de las redes neuronales. Ok. El momento que tiene la genialidad Mark, lanza la plataforma con la intención de conectar a la sociedad de estudiantes en ese momento. Sí. Y cuando empieza la revolución en la que detona la emoción de las personas con ese título que dice estoy casado, divorciado, yo vuelvo a la naturaleza humana de lo que dice Yuval, de las redes humanas en este caso, que al hacerlo digital simplemente lo exponenció, porque es revivir lo que el humano hace en su vida diaria. Somos animales por naturaleza y tenemos que relacionarnos. Y el momento de pasar de la vida offline, por decirlo, al online, el descubrimiento, más que descubrimiento, fue el catalizador para que lo que pasa en la vida real se vaya hacia un mundo digital. Pero perdimos el control porque el momento que el algoritmo empieza a priorizar contenido basura para generar dopamina, se pierde el entendimiento de lo que es contenido de valor, porque le dejas al algoritmo que te dé el contenido que para el cerebro es un disparo de dopamina. Entonces te podrás imaginar si a una persona le gusta la moda, que está perfecto, pero el algoritmo le va a empezar a dar contenido de entretenimiento, contenido que puede ser fake news, contenido creado sobre ese tema, y el cerebro de esa persona empieza a estar dominado. La red neuronal que arrancó con 2 conexiones de Mark y luego esa red neuronal tuvo una capa más que fue estatus, luego otra capa que fue amigos, la otra que fue los que le conocen a ni sé quién, pero el tiempo es el que habló, porque la red neuronal se volvió tan compleja que ahora es algo que yo te digo que es igual percepción, creencia, lo que te diga es mentira, en el sentido de que perdimos el control de cómo el algoritmo aprende y de lo que te arroja. Porque el fundamento mío es cuando tú entras a TikTok o entras a alguna red social, lo que tú consumes es lo que te empieza a dar más valor en contenido. Pero tus gustos culposos y de todas las personas, ese guilty pleasure que te da el disparo de dopamina de la fake news, del chisme, del ni sé qué, empieza a ser una bola de nieve, ¿me entiendes? Entonces empieza el algoritmo y dice, dale un poco más, dale un poco más, dale un poco más. Pero el algoritmo no cree en Dios, el algoritmo no tiene un partido político, el algoritmo dice, dale más de eso. Claro, y las personas empiezan a cambiar, ¿no? Empiezan a un punto una serie en Netflix que se llama El dilema de las redes sociales. Es lindísima, es un documental buenísimo porque hay una escena en donde una adolescente
entra al dispositivo, se pone filtros, tiene su cuerpo normal, se pone filtros, aparenta verse más bonita, más modelo y demás, y empiezan a tener comentarios de sí, no, pero el filtro, y ella empieza a afectar su forma de verse ante el mundo. Y eso fue porque hay una aplicación que tiene un filtro, el algoritmo empieza a priorizar esa foto, ese video ante sus amigos, empieza a generar like, share, compartidos, pero ¿qué pasa cuando empieza a generar los comentarios de sí, no, te queda bien, te queda mal? El juicio, que es el que al final el adolescente que no tiene un control, o que el papá o la mamá por desconocimiento o lo que sea no le cuenta que hay un problema en el momento en el que pasas horas en el dispositivo. No es bloquearle, es decirle que eso puede afectar, entonces, para no perder el control. Porque ahorita todo está, sin ir muy al pesimismo, pero está descontrolado. Está descontrolado todo lo que pasa. Ovnis, en pulpos, extraterrestres, cosas que se combinan en la narrativa, en donde, claro, si nos ponemos un poco a ver qué es lo que pasa ya en el otro lado del universo, es como los temas de conspiración y las élites y todo, empiezas a ver que en realidad el mundo tiene rumbos diferentes, narrativas diferentes, y eso es gracias a la tecnología. Y las grandes élites saben cómo manejar eso. Justo eso, y ya vamos a ir a ese punto, pero claro, como te decía, comienza con una acción muy noble, ¿no? Que es la de conectar. Sí. ¿Ya? Pero este momento en el que el Mark tiene este momento eureka y dice, bueno, vamos a poner el estatus emocional de las personas, siento que ahí la gente se dio cuenta que puede manipular esa información. Claro, entonces digamos que eres casado, y dices, no, voy a poner soltero, ¿no? Entonces desde ahí ya empieza a ir todo mal para mí, porque no es un reflejo de la realidad, no lo es. Las redes sociales, yo siempre digo a la gente, es una pequeña ventanita de una realidad distorsionada, hablando de la vida de las personas, ¿no? De ahí hay marcas y empresas que manejan increíblemente su marca y de hecho hasta la pueden potenciar. Pero eso empezó con este efecto bola de nieve, ¿no? Si es que yo puedo manipular mi estatus, ahora son los filtros, los deepfakes y todo estos recursos, ¿no? Para distorsionar la realidad a niveles que uno dice, bueno, ¿y qué es real ahora, no? ¿Qué es real? ¿Qué no es real? Y más bien ahorita creo que es un gran punto justo para entrar un poco a este diagnóstico que Yuval lo tiene re claro, ¿no? Porque siento que nada es absoluto. Bueno, sí hay realidades absolutas, hay leyes físicas que aplican para todos. Pero justo hablando de esto de las narrativas, yo creo que siempre ha existido la parte subjetiva en las personas. O sea, yo pienso algo diferente a ti y está bien. Pero las redes sociales lo que han hecho es polarizarnos, ¿no? O sea, ya no podemos estar, yo que sé, un correísta con un no correísta en una misma habitación sin sacarse los pelos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Es increíble. Entonces, justo vi que tienes unos libritos ahí, me parece increíble sí, para compartir. Que le sigas a Yuval. Puedes darme como qué es lo que más te llama la atención sobre la tesis, sobre lo que está tratando de comunicarnos Yuval en sus libros. Sí, por supuesto. A mí me encanta rescatar de Animales a Dioses el cómo el ser humano como Homo sapiens logró justamente crear estas narrativas para poder dominar el mundo. Estas narrativas que al final se traducen en constructos mentales que pretenden formar una realidad en cada persona. Entonces, el discurso de Yuval va hacia que la inteligencia artificial, una especie más rápida, más inteligente, llegó a un punto de nuestras vidas en donde ya estábamos consumidos por los algoritmos de las redes. Entonces, mi aporte personal como investigador y antropólogo, me encanta combinar lo que Charles Darwin propuso en la teoría de evolución de las especies, que para que el ser humano pueda tener un proceso de transformación y entender cómo esta especie va a vivir conmigo, necesita adaptarse. El proceso de adaptación de esa persona tiene que ser con esta experimentación, prototipado, pero no dejarse llevar, porque como también
dice Yuval, las narrativas es lo que le permiten a la persona tomar una decisión, si es que es un partido político, si es que es un equipo de fútbol, y esa dualidad en donde tienes que tomar un bando. Porque si no tomas un bando, efectivamente te quedas tan al ambiente, te quedas desprotegido. No, eres un animal como ser humano de convivencia. Entonces, cuando no tomas una posición, te aíslas y el ser humano no puede vivir así. Solo para ver si te sigo, porque me parece una idea un poquito compleja, pero muy importante. Las narrativas son una parte humana. Ya siempre han existido, desde antes de las redes sociales, ¿no? Es de hecho cómo pasamos el conocimiento de generación a generación. El contarnos historias sobre cómo vivíamos, sobre qué pasó, sobre lo que pensamos, etc. Ahora, eso empezó a polarizarse, tergiversarse. ¿Qué es lo que pasó con estas narrativas cuando llegan las redes sociales? Poder. ¿Por qué llamo el poder a este momento? Cuando en la época de las cavernas aparece el fuego y todos se reúnen para compartir esas historias, esas narrativas, la persona que tiene el poder es la más sabia. Es la que más sabe, la de experiencia, la que tiene ese conocimiento. Okay. Entonces, si es que eso, como dice Yuval, nos transformó de animales a dioses. Ahora, si nos ponemos en la época actual, esas mismas narrativas las tienen las personas que dominan la información, el conocimiento, la experiencia, el que tiene el poder para poder enfocar esa narrativa. Entonces, cuando los algoritmos entienden que tu narrativa está enfocada al emprendimiento, la innovación, el desarrollo, empiezan a nutrirte de eso y tú aprovechas la herramienta para que no te lleve por otros caminos que igual va a probar la inteligencia, el algoritmo, va a probar darte un poco de ese guilty pleasure, va a probar llevarte un poco porque sabe que vas a pasar más tiempo ahí. Entonces el uso de esa herramienta desde el pasar de los años es el que ahora las narrativas ya no es al grupo de personas que estaban alrededor de la fogata. Las narrativas se hacen a millones de personas, al punto en el que, como te cuento, Estados Unidos lanza oficialmente el comunicado de que hay naves extraterrestres y saben que efectivamente no sabemos qué es. Esa narrativa a las personas que les interesa empieza a darles fundamentos para que comience a crecer. Entonces, la persona que inició por A o B, te hablo, inicias la narrativa de cambiar al mundo porque pasa algo. Cambiar la narrativa de si no usas esto, puedes morirte porque si no, no te curas de eso. Narrativas que mueven al mundo. Esas narrativas ahora las tienes a un clic por simplificar las cosas. Entonces, si esa narrativa en la que yo te digo, mira, yo quisiera generar, voy a crear una secta ahora. Si te parece, una secta buenísimo. Positiva. Una secta que yo le llamo, cuando hablan con el Esteban, a veces me han dicho que salen vitaminizados. Entonces, la secta de salir con gente vitaminizada. Entonces, esta secta solo acepta personas que tengan pensamientos positivos, que cuando tengas algo negativo, te cuestiones para ver cómo lo transformas en positivo. Entonces, el cuestionamiento, las dudas, lo que implica el estresarse, el tengo un problema, venga y cambiémosle por tengo un reto, tengo algo. Entonces, esa narrativa, si yo hago ahorita un TikTok contigo y digo, vamos, esta secta va a hacerles millonarios o esta secta les va a hacer cambiar la vida, y lanzamos esa narrativa, te puedo asegurar que van a haber personas interesadas en ser parte de esa narrativa. Entonces, ahí viene, volvemos, ¿es ético o no? Yo te digo, hagámosle si es que aportemos para que esa persona venga de aquí nutrida y vitaminizada. Entonces, que vengan más. Y ahí viene la responsabilidad. ¿Y qué pasa si vienen miles? ¿Y qué pasa si vienen cientos de miles? Puedes cambiar al mundo. Claro, y el cambio del planeta depende directamente de tu moral, o sea, de tu identidad como persona, de tus creencias. Entonces... Correcto. Claro, y es algo que va en contra de nuestro diseño hasta cierto punto. Porque yo cuando justo te comentaba que soy creador de contenido y he tenido videos que han llegado hasta más de 1 millón de personas. Y decía, las personas no están diseñadas para recibir tanto feedback. O sea, ese volumen de feedback de 1 millón de personas hablando de ti y dando su opinión y diciéndote si estás mal, bien, que no deberías hacerlo. Yo creo que no estamos diseñados, porque si hacemos un análisis anatómico es como nuestras cuerdas vocales pueden gritar hasta un punto en el que nos escucha 1000 personas. Más no.
Entonces, bueno, luego vino que el periódico, que los correos y empezamos las redes sociales y empezamos a ir un poco en contra de nuestro diseño, ¿no? Pero es el mundo en el que vivimos tampoco. No podemos aislarnos, como tú dijiste. Correcto. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el odio, pero? Porque siento que de por sí es un problema que justo una teoría conspiranoica, por ejemplo, que active los puntos correctos en tu cerebro y que digas, quiero saber más de esto, termine creando sectas o gente adepta a cosas que no son reales. Pasa lo mismo con el odio y creo que de formas todavía más drásticas. ¿A qué me refiero? Cuando yo leo estos comentarios, muchas felicitaciones, y de pronto hay un comentario negativo. Me dicen, no sé, el Charlie se está quedando calvo, eres un calvo. Y yo no sé qué pasa en el cerebro, pero ese es el comentario que más nos afecta. O por lo menos a la mayoría de personas. Yo ya tengo piel bastante gruesa y me resbala, pero a la mayoría de personas les afecta eso. O sea, y algo pasa, no sé, en el cerebro, no sé si nos puedes comentar, que la gente es como, te puede hasta arruinar el día. Eso. Y de eso dicen, hay una teoría de que en Facebook empiezan como a crearse estos grupos de odio que luego se transforman en grupos terroristas. De gente que igual, o sea, tienen algún resentimiento en su corazón y encontraron más personas con este resentimiento y se alinean a alguna, no sé, religión muy, muy extremista y cometen un acto terrorista. Y todo comenzó con alguna cosita en redes sociales, algún comentario, alguna cosa negativa que leyeron y justo empezó este loop negativo hasta que se pierden estas personas. Uh-huh. Entonces, tal vez, ¿qué es lo que pasa con el cerebro? Y tal vez la idea de este espacio es que la gente pueda, no sé, la palabra no es desdoblarte, pero sí verlo como desde afuera, verse a uno mismo y decir como, bueno, ahora entiendo por qué reacciono así, ¿no? Exacto, excelente. Verás, me parece que hay que hacer una aclaración con esto y básicamente es que... Me encanta, siempre llevas tu cerebro. Sí, porque el cerebro, la mente humana tiene una base física que es el cerebro, que tuvo este proceso evolutivo y el córtex prefrontal que está aquí, que es lo que recibe el estímulo de nuestros sentidos, entra y luego lo que se queda aquí, que es lo emocional, lo empático, es lo que te detona acciones. Entonces, ¿por qué hago la referencia de que la mente tiene una base física que es del cerebro? Entonces, en el cerebro pasa el cóctel maravilloso de dopamina, cortisol, entre otras. Y cuando conoces que la mente humana está construida del bagaje, la experiencia, todos tus logros, fracasos, entre otras cosas. Y cuando llegas a conocer tu mente, puedes físicamente controlar el cerebro humano y puedes calmar ansiedad, calmar la depresión y calmar muchas cosas a través del conocimiento de esto. Entonces, cuando las personas se dejan llevar por el odio, es porque su mente está manipulada o fue golpeada desde varios puntos de vista, desde su niñez. Entonces, me encanta en este punto hablar de psicología. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la psicología te permite entender desde el plano Jung y desde el plano Freud de que la relación que tiene esa persona desde su niñez le va a hacer tomar decisiones en el futuro que van a ser influenciadas por algoritmos. Imagínate. Entonces, pero a ver, en esta como tesis, ¿estamos a la merced de los algoritmos? ¿O podemos tomar decisiones? Punto de orden, porque estás a la merced o estamos a la merced si es que te deja de estar a la merced. Porque claro, cuando crees, estás a la merced. Porque yo creo que no me va a hacer daño consumir más redes sociales y no creo que los algoritmos, o sea, el creer te manda a la deriva. Por eso les digo siempre a mis maestrantes, a mis estudiantes, a mi familia, a todo el mundo que puedo reconocer que hay una creencia, porque esa creencia se puede romper y puedes pasar a saber. Y cuando pasas de creer a saber, controlas tu mente y cuando controlas tu mente, controlas tu vida. Yo soy humano y no es que paso siempre feliz en mi mundo con hitos, pero el 99% de las veces sí, porque controlo mi mente. Siento estrés desde una presentación, un cliente, lo que sea, soy humano. Pero como sé cómo funciona mi cerebro, físicamente genero respiraciones, pero que son 3,
Bueno, no voy a entrar exactamente al método del mindfulness para poder controlar el estrés, pero es un momento en el que sabes cómo controlar tu cerebro a través de la respiración y tu mente se calma. Entonces, ese momento, y por eso también nuestros perrijos, nuestros animalitos, porque cuando le acaricias generas dopamina, te desconectas y vuelves luego carpe diem, el aquí y el ahora. Entonces, para cerrar mi intervención en relación al odio, el odio se almacena en la parte emocional del cerebro por el bagaje que tuviste con tu experiencia desde tus padres y tu bagaje anterior. Cuando desde perdonar al niño interior, conocer mindfulness, el momento que sientes ansiedad, odio o cualquier tipo de sentimiento que es una vibración baja, automáticamente comienzas a vibrar alto con respiración, con música agradable, con un olor sabroso, con conversar con un amigo, pero esta es una decisión consciente para cambiarme el chip. Entonces ya no siento odio, siento bienestar. Ya, buenísimo. Claro, lo hiciste muy ilustrativo, ¿no? Con el cerebro. Está muy interesante. Porque debes desarrollar no sé si es un hábito, un mecanismo de poder identificar qué es lo que se está activando en tu cerebro y cómo contrarrestarlo. Pero tienes que hacer, o sea, es como un sobreesfuerzo inicialmente, pero puede transformarse en un hábito que seguramente tú lo tienes muy bien, muy claro, ¿no? La disciplina vencerá la inteligencia. ¿Estás cansado de tener que utilizar diferentes herramientas para organizar tu vida personal y profesional? Con Notion puedes hacer todo esto en un solo lugar, desde un blog de notas hasta un planificador de proyectos. Notion lo tiene todo. ¿Tienes un equipo? Notion es perfecto para trabajar en equipo. Con herramientas de colaboración en tiempo real, puedes compartir tus ideas y dar seguimiento al progreso de tu equipo en un solo lugar. ¿Necesitas personalizar tu espacio de trabajo? Notion te permite personalizar cada página para que se adapte a tus necesidades. Agrega tablas, listas, galerías y más. Todo en un solo lugar. ¿Quieres estar al tanto de tus tareas y proyectos? Notion te permite establecer recordatorios y fechas límite para que nunca te pierdas algo importante. Notion es la herramienta todo en uno que necesitas para organizarte y ser más productivo. Y ahora tiene inteligencia artificial, que funciona más o menos como ChatGPT, pero con esteroides. Pruébalo hoy y descubre todo lo que puedes hacer. Si te estás preguntando cómo empezar con Notion hoy mismo, te vamos a dejar un enlace como comentario fijado y en la descripción para que puedas registrarte y comenzar a organizar tu vida hoy mismo. Me callo y permito que sigan viendo este increíble contenido, pero aprovecha Notion hoy mismo. Ahora, tocando este tema que me parece súper curioso, hay una fuerza en internet que habla mucho del vende humo, ¿no? Siento que en algún momento histórico, hace unos, ¿qué será? 5 años más tal vez, se le relacionó mucho al neuromarketing, ¿no? Como que no, estos gurús vienen a inventarse el agua tibia. Pero me encanta que tú tienes una base científica. Y siento que, tal vez tú me dirás, ¿no? Pero esa es la gran línea divisoria, ¿no? Entre alguien que vende humo y alguien que no. Justo la parte académica, investigativa. Y experiencia. Buenísimo. Porque siento que, y tal vez tú también tienes tu opinión sobre este fenómeno. Pero hay gente que tiene mucha resistencia a que alguien trate de comunicarte que, bueno, no todo es tan como blanco y negro, tan científico. También la experiencia, justo como dices tú, llega a otros campos no tan, no sé cómo decirlo, no tan absolutos, no tan aritméticos como le queramos ver. Entonces, no sé si puedes contarme un poquito de esto. El bagaje que te permite tener el conocimiento, en el caso científico, porque me permite partir de una verdad para luego cuestionarla. Entonces, la cuestión de los vende humo es directamente hacer dinero rápido, o generar una conexión, o generar alguna alianza rápida, entendiendo que cuando se habla del cerebro, cuando se habla de neuro, genera autoridad. Simplemente porque entender el cerebro humano te permite o manipular o te permite conducir correctamente tu vida a la de otras personas. Es por eso que es súper relevante testear y poner a prueba hasta cierto punto cuando se habla de neuromarketing, neurociencias, neuroeducación, porque estamos en la era del cerebro. Hace 10 años atrás ya se hablaba del cerebro. En el 2009
Yo compré los primeros dispositivos, el de electroencefalograma, que eran tan prehistóricos en su momento que tenían que ponerse solución salina. Y ahí yo me puse, yo organizo mi pensamiento porque tenía dos alternativas. La primera es, me leí algo y yo sé que esto es algo nuevo que puedo decir y vendo. Y lo otro fue, me costó $900 traerme este dispositivo, me va a costar aprender, pero quiero ver qué pasa, pero no con la intención de coger y salir y vender. En el 2009 me puse yo eso en la cabeza y puse un anuncio publicitario y ¡pac! Vi que se encendió una zona aquí y no entendía qué pasaba. Wow. Pero ahí lo conocí a Néstor Braidot, uno de los primeros libros que leí de neuro. Entonces dije, wow, si yo puedo transmitir este conocimiento hacia mis clientes, puedo hacer una comunicación más efectiva y no desde la parte de venderte algo obligado, ¿me entiendes? Sino ver cómo la marca se vuelve parte de la vida de la persona y le da un valor agregado, sabiendo que al final es publicidad y no es que necesitamos tantas cosas, ¿me entiendes? Pero ese aprendizaje me permitió ir por el camino de la ciencia, de la cátedra y luego irme con mis clientes después de haber prototipado y tener el fundamento para poder plantear algo que ahora, me siento muy responsable de las cosas que yo aplico con inteligencia artificial, que no sean superfluas, ¿me entiendes? Que no sean laxas, que no sean como... No es cuestión de ir y meterle en el departamento de talento humano marketing ChatGPT. Ahora sí usen. Exagero. Pero yo me siento en la responsabilidad primero de prototipar cosas. O sea, yo ahora sé cómo se puede hacer una integración con inteligencia artificial y que aparezca en tu página o que te hagas tu propio cerebro, pero con fundamento, porque hubo inversión, falla, prototipo y ahora sí puedo ofrecer algo que te aporte valor y que va a estar en mejora permanente. Claro. Creo que es re importante la experiencia también en sí, la parte. Justo yo creo que la experiencia te da esta autoridad, ¿no? Que sigo pensando que hay personas que igual pueden fingirlo en redes sociales, ¿no? O sea, son muy buenas manejando inteligencia artificial y regresando al ejemplo que diste sobre si pones como que eres un PhD en tu CV y consigues el trabajo, bueno, el vende humos puede llegar solo hasta cierto punto, ¿no? Eventualmente correcto, el telón se va a caer y vas a ver la verdadera identidad de las personas, ¿no? Ahí le ves al humano. Exacto. Ahí ves que atrás de eso no estaba el cerebro de carbono, como le digo, y el cerebro humano. Estaba el cerebro de silicio, que cuando ya tienes que defender esa tesis o participar de algo, empiezas a dudar, empiezas a tropezar, porque no es el copilotear con la inteligencia y que te haga las cosas. Es dudar y que te ayude a crecer. Porque veo que tú has utilizado, básicamente es el método científico. O sea, lees algo, es una hipótesis y tú lo validas desde tu experiencia, desde Ecuador o desde el lugar que estés haciendo no sé, probando el producto o la asesoría, lo que sea, y compruebas que es cierto. Entonces, o que no es cierto, como dices, tuviste tus fallos y ahí es donde viene la experiencia. ¿Alguna vez viste El mundo de Big Bang? Claro que sí. Porque justo que yo sincrodestino, loco. Porque cuando tú dices ahorita el método científico, me acuerdo tanto que hace algunos meses yo estaba justamente queriendo ver cómo el proceso de decirte, ten cuidado con los vendehumo, no es solamente decirte, ten cuidado porque yo también estoy cuidando mi negocio y demás, sino es, ¿qué haces tú para que justamente no vayas a rozar esa categoría? ¿Y por qué iba al mundo de Big Bang? Porque vi justo un capítulo que decía, comprobémoslo con el método científico, porque es la forma de justamente salir de esa duda y poder progresar, o sea, de tener esa validación y a partir de ahí cuestionarse más cosas para mejorar. Entonces, la hipótesis, la validación está ok y continúas. Entonces, ese proceso te da cierta, no sé si es autoridad, pero te da un fundamento que te permite avanzar de manera como científica, con metodología y la academia, que es desde el punto de vista del Esteban y siguiendo la línea de pensamiento de Andrés Oppenheimer, es desarrollo del capital intelectual y enfoque, porque ahora tienes cualquier tipo de distracción. Completamente. De hecho, a veces me mandan yo que sé un TikTok para que vea. Obviamente es mi hermana que está a 2 metros. Abro. Y ella a los 5 minutos viene y me toca el hombro. Y me dice, disculpa, te inicié el loop, decimos entre nosotros.
Porque, qué bestia, yo me imagino las mentes más brillantes en psicología deben haber diseñado el algoritmo, ¿no? Para que sea tan adictivo, porque uno ve un TikTok 3 segundos y lo scrolleas y yo creo que la peor decisión que puede tomar un ser humano es abrir TikTok 11, 12 de la noche. O sea, es impresionante. Puede pasar hasta las 2, 3 de la mañana. Ahora, hasta que llegue el corte de luz. Pero es impresionante este tema. Ahora, regresando un poco a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene sesgos, ¿ya? Y obviamente el criterio del profesional es el que permite justo validar esto, ¿no? Hicieron una prueba hace unos meses con Gemini, que le pedían que con inteligencia artificial generativa hagan la imagen de un papa, ¿no? No sé si viste esa noticia. No. Empezó a generar papas mujeres y afroamericanas. O sea, eran de tez negra y eran mujeres. Entonces ahí mostró un poco lo woke que es el sesgo y el entrenamiento de un modelo como Gemini, que está implantado en Silicon Valley, con todo este mindset. Entonces, y esto puede ser igual validado con lo que pasó en las elecciones, por ejemplo, en Estados Unidos. San Francisco es una ciudad azul, ¿ya? Y tiene todo este bagaje woke. Y las implicaciones de eso es que los outputs van a tender a ser de izquierda, pero con ese pensamiento woke. ¿Cómo estás lidiando con estos sesgos? ¿Qué recursos utilizas? ¿Crees que eso va a empeorar o mejorar como las redes sociales, que nos tienden a polarizar más? Y cada modelo se va a polarizar? ¿Cuál es tu opinión de este tema? Qué excelente el tema. Y hablando de sesgos, lo que yo he podido ver es que la inteligencia artificial tiene ese bagaje de un mundo machista. Eso está como comprobado. Y obviamente, mientras conversabas, yo pongo este ejemplo de Alexa. Pero como que lo intenta compensar. De alguna manera. Pero no termina balanceado. Claro. Igual termina sesgado. Sí, porque inicialmente tienes ese bagaje de un mundo machista y terminas con estas inteligencias artificiales serviles, le voy a poner yo. Sí, serviles. Pero serviles porque no debería ser así, pero son mujeres. Tienen hasta tonos y ciertas cosas que dices, ¿cómo cambio esto? Si son años, décadas de opresión y temas que no dejan que haya una equidad, justamente. Entonces, hay que partir del conocimiento y saber que la inteligencia tiene sesgos. Porque el bagaje que tiene fue creado de esas mentes brillantes que al final, con la evolución de la historia, pusieron a la mujer o a otros seres o a otros pensamientos en la dirección en la que en el mundo se guiaba en ese momento. Entonces, una de las formas es primero alimentarle a la inteligencia artificial sin tener ese sesgo o de preferencia sexual o de preferencia de ideología o lo que sea. Tratar de alimentar la inteligencia desde un pensamiento de construcción. Completamente. Ahora, las generaciones actuales no quieren tener hijos. De hecho, todas las estadísticas apuntan hacia allá. Hay estímulos económicos bastante fuertes en Europa, en Asia, para que vayas a vivir allá. Porque la gente quiere crecer. De hecho, las estadísticas dicen que en Europa, en estos últimos 2 años, la población ha decrecido. Imagínate, en China, este dato es loquísimo. Pero bajó la población, más de 1 millón de personas. Disminuyó. Wow. Entonces, ahorita ya llegamos a un punto en que la velocidad en muchos países de la cantidad de gente que se está muriendo es más rápida de la que gente quiere tener hijos. Es una locura, es una realidad, ¿ya? Súmale esto a que yo tengo, imagínate, primos que pagan suscripciones por novias virtuales. Porque la inteligencia artificial, como lo que hablamos, es tan buena haciendo algo que imagínate, le especializas un modelo para que sea tu novia y sea perfecta. O sea, tus fallos nunca te los reclame, sea asertiva, esté 24 horas para ti. O sea, que no sea humana. Realmente ya que vaya un poquito más allá. Entonces, ¿qué estás viendo? ¿Qué está pasando en ciertas industrias, ciertos ejemplos? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer al respecto para no caer en también
deshumanizarnos un poco, ¿no? Wow. Con todo esto. Sí, sabes que me acordé un paper científico que leí de Harvard Business Review que te habla de los centauros y los cyborgs. Por ahí tengo un artículo subido y hace esta relación entre el humano que se vuelve cyborg porque prefiere esa interacción y relación con la plataforma, con la máquina. ¿Por qué? Porque el cerebro prefirió la agilidad, el tiempo. Entonces, hay una relación muy directa con el tiempo. La persona que se deja llevar por eso, como puedes ver, tiene ese consumo permanente que se apalanca en la inteligencia y Harvard Business Review lo relaciona como un cyborg. Y los centauros los relacionan con ese humano que es inquieto, que interactúa con la inteligencia, pero no da como sentado lo que le dice, sino aporta valor como humano. Y esta metáfora del centauro recrea el copilotaje con el cerebro de silicio y el cerebro de carbono. Entonces, cuando el ser humano se vuelve un cyborg, prefieres la relación con la avatar o el avatar, prefieres esa relación. ¿Por qué? Porque no te cuestiona, porque te da todo fácil. Entonces, ¿qué te hace pensar de esa persona? Que vive en un mundo de dopamina permanente, o sea, vive drogado, literal, con estímulos que no le pretenden esfuerzo, que no le permiten pensar más allá, que no genera el pensamiento crítico. Perfecto candidato para ser parte de la clase innecesaria. Entonces, cuando esa clase innecesaria empiezas a notarla, es como te vuelves aislado, te vuelves solitario, te vuelves una clase innecesaria. ¿Y cómo sobrevives? Empiezas a hacer negocios por internet y ahí es la ética. ¿Cómo hago yo negocios si no tengo salir, conversar, hacer negocios por bien? Como te encierras, empiezas a pensar en hackeas o cómo haces dinero fácil. OnlyFans. ¿Cómo haces dinero fácil? Yo no estoy de acuerdo con eso porque degradas al humano, porque es lo fácil. Y no se acaba ahí. Para mí es el inicio de una historia un poco bizarra. Uh-huh. Porque una vez que empiezas a hacer OnlyFans, te invita a un podcast como este. Y el titular de un video en YouTube, de un podcast que se viraliza es... me tomo fotos semi-yucha y gano $20,000 al mes. Entonces genera un FOMO, este miedo a quedarse fuera en una generación entera. Y es como... Bueno, ¿y qué estoy haciendo estudiando física, matemática? Me invento. ¿Qué hago? Esto no tiene sentido. Entonces, las redes sociales también potenciadas a la inteligencia artificial. Estamos entrando en una época que yo personalmente me emociona mucho, pero también hay que pisar lento, ¿no? O sea, entender bien cuáles son todas las posibilidades que hay. Y fíjate que no hay mucho tiempo. No hay mucho tiempo en el sentido de que yo me apasiono y me sorprendo todos los días. Porque claro, abro TikTok y yo ya sé, mi cerebro sabe que va a recibir una nueva noticia de inteligencia artificial y sabe que voy a tomarle captura y sabe que voy a entrar a la plataforma y ya se me fue el día. Y terminé con un nuevo prototipo. Entonces, claro, ahora yo estoy viendo y equilibrando mi salud mental y física a un nivel en el que yo me despierto 3:30, 4 de la mañana, tengo todo una lectura, una rutina clara para poder potenciar mi día. Pero con la inteligencia artificial estoy consumido en el tiempo y los resultados. ¿En qué sentido? Tengo mis clientes y empiezo a tener más ideas. Cuando voy a la inteligencia, como sé que me va a resolver eso tan rápido, los resultados empiezan a llevarme a otra cosa. ¿Y qué implica? Claro, abren diferentes agujeros de gusano, ¿no? De conocimiento y de... ¿Y qué implica? Ya empiezas a ver, ya es la 1 y no comí. No, literal, ya 2:30 y no comiste, Esteban. Entonces ya la barrita de granola. Porque yo sé que cuando le doy clic a la gente o a la inteligencia, no me da chance a ni siquiera tomarme el café porque ya me responde todo y ya es una ansiedad que tengo que controlar, parte de mi nomofobia, porque tienes el resultado y ya quiero activarlo. O sea, quiero ya generar. Y la inteligencia artificial es tan poderosa que cuando activas cosas, quieres más. Es como me pasó a mí. Tengo mi objetivo. Mi objetivo es integrar OpenAI con un punto AI y que se abra el chat ahí para no depender de ahí y empezar a alimentar al cerebro. Ese es mi objetivo. Bueno, voy a GPT, abro uno que se llama ActionScript y le dije, oye, quiero aprender a hacer esto. Ya tengo un
conocimiento básico, low code, para un CMS básico también. Entonces, ¿cómo se hace? Claro, paso 1, paso 2, paso 3. En media hora ya tenía algo que se veía. Y al final del día lo logré. Y cuando dije eso, fui corriendo donde mi esposa en un momento y le quise, mira lo que logré hacer. Y claro, es un disfrute de un personal, ¿no? Porque claro, cuando las personas ya ven el resultado, dicen, que está hermoso, lindo, está, como haces una campaña y te felicitas, dices, qué hermoso, pero lo que está atrás. Claro. Y cuando tuve el código, cogí esa cosa, le guardé PDF y está guardado porque los códigos, los prompts que tú generas como humano para ti, primero que puedes monetizarlo. Ahí es cuando yo hablo de monetizar la información. Ese código, yo puedo venderlo puedo venderlo. Y claro, ya está. Ya lo hice, ya probé. Aquí tengo mi prototipo. Yo voy donde un cliente y le digo, mira, aquí está el prototipo de entretenimiento, el prototipo, acá está el cerebro, mira. Y como no entras a GPT y entras a tu dominio, ya está hecha la venta. Entonces, ¿se puede hacer dinero? Obvio. Con fundamento, por supuesto. Apasionados estamos. Entonces, yo estoy que espero ese 2025 con ganas de planificar, porque en Ecuador nadie planifica. O sea, somos muy reactivos. Entonces, muy reactivos. Yo estoy así, con mi equipo esperando a que, oye, ya hagamos listo. Vamos paso a paso. Pero me siento tranquilo, no como otros años, porque con la inteligencia artificial sé que voy a mejorar tiempos de respuesta. Entonces... Completamente de acuerdo. Ahora, lindo sí, eso es súper lindo. Yo también me apasiono muchísimo por el tema. Ahora, he leído mucho sobre lo que se viene también, ¿no? Hace 6 meses entra Elon Musk con su XAI a competir con todo. De hecho, es la primera persona que descifró cómo conectar más de 100,000 GPUs, que son las tarjetas de video con las que se entrenan los modelos. Imagínate que había este problema en el hardware que no se podían conectar más de 30, 40,000. Y él ya descifró una forma de conectar más para poder hacer un modelo más capaz. Entonces, ahorita se está botando billones de dólares en el entrenar este GPT-5 del que tanto están hablando. Y que de hecho ya escucho a 3 personas diferentes. Una fue Elon, otra fue Sam Altman, el CEO de OpenAI. Y los 3, y el Eric Schmidt también, el ex CEO de Google, que en el 2025 se viene la inteligencia artificial general, ¿no? Entonces, para la gente que no entiende mucho, es una inteligencia capaz de hacer todo lo que hace un humano. Como esta frase, ¿no? ¿Y eres bueno? Sí, en general hago bien todo. En general, a eso se refiere, ¿no? General. No es una superinteligencia, que ahora ya hay una gran distinción. La superinteligencia es la que va a descubrir los misterios del universo y va a curar el cáncer y todo esto. Esta es muy buena en lo que hacen los humanos, pero en todas las áreas, en todas las aristas. Y con un comportamiento agéntico, es decir, ya va a poder hacer cosas, ¿no? Entonces, siento que las personas que estudian, trabajan con inteligencia artificial, que están al día con este tema, esto solo va a venir a potenciarles más, ¿no? Ahora, ¿qué crees que va a pasar con la sociedad? ¿Cuál es tu opinión sobre cuando esté esta inteligencia artificial general, ¿no? Que va a ser como un asistente en el celular. Va a ser como Siri, pero con esteroides, conectado con un GPT. Y que va a entrar a nuestro WhatsApp, va a enviar correos, O sea, quiero que visualices un momento conmigo este mundo un poco utópico que sabíamos que iba a llegar, pero que todo apunta a que va a llegar antes de lo que esperábamos. Que es alucinante. Imagínate, 2025. Es increíble porque es tan acelerado el tema que puede caer como una avalancha. En el sentido de que, como te digo, va a haber esa clase innecesaria de gente que está despertando y cuando agarres la vuelta vas a tener personas que tienen en su celular a su cerebro potenciado. Que es como yo veo las cosas, es la réplica de tu cerebro de carbono en un cerebro de silicio. Entonces, lo que yo veo es que aquí le tengo a mi Catalyst y aquí le tengo al Esteban, el cerebro del Esteban, que es un PhD en Data Scientist o es PhD en filosofía avanzada, pero que camina conmigo para nutrirme. Porque claro, es como tener a un asistente potenciado al 1000% y que te mejora la vida, que te mejora las decisiones, que te mejora tus procesos. Entonces, es tener una extensión de tu cerebro, pero potenciado con esa inteligencia que mejora aristas de tu vida. Claro, porque lo que el Elon está haciendo por otro lado, por ejemplo, es
es chistosísimo, pero dice, bueno, va a venir esta superinteligencia y no sabemos cómo se va a comportar. Puede ayudarnos o puede eliminarlos. Todavía no sabemos. Hay apuestas a que todo va a salir bien por el momento. ¿Ya? Entonces él dice, bueno, lo que tenemos que eliminar es cuellos de botella, ¿no? Entonces crea esta empresa que es esta, Neuralink, que nos quiere conectar a que ya no tengamos que absorber información a través de la lectura, que es la velocidad a la que empezamos a leer. Sino que, no sé si has visto Matrix, ¿te acuerdas de esta escena en la que el niño aprende a manejar un helicóptero? Básicamente se descarga el manual y aprende. Ya, ese es el objetivo final de Elon, ¿no? Como que si las máquinas están avanzando tan rápido, agreguemos este elemento para poder como estar un poco a la par, ¿no? Uh-huh. Ahora, siento que eso va a tomar todavía mucho tiempo en llegar, ¿no? Y yo estoy un poco preocupado, pero lo que más me preocupa es la perspectiva económica, porque yo quisiera saber tu opinión. Siento que sí se van a perder más trabajos más rápido de lo que se van a crear. Porque sí van a aparecer un montón de trabajos justamente en el reino de la inteligencia artificial, uh-huh, o áreas relacionadas. Pero sí siento que, lamentablemente, y ojo, yo soy capitalista, el modelo capitalista no es tan compatible con lo que se viene con la inteligencia artificial. ¿Cuál es tu opinión de este tema? Bueno, creo que la inteligencia artificial está tan a la mano que depende la persona, el uso que le dé para que pueda llegar a un potencial fin, ya sea económico, intelectual, de desarrollo, lo que sea. Uh-huh. Entonces, el poder aprovechar la tecnología lo antes posible te va a dar una ventaja competitiva. Completamente. Porque definitivamente van a perder trabajo las personas que no usen inteligencia, definitivamente. ¿Y por qué es tan concluyente? Porque si no usas la inteligencia artificial, te vuelves una persona que, como en la 1.0, ya no diste el peso para meter carbón por fuerza, te reemplazaron, ahora estás perdiendo de una habilidad que va a ser tan básica como, si no sabe usar Google, no puede trabajar aquí. Si no sabe usar inteligencia artificial, esta persona sí sabe. Si no sabes usar inteligencia artificial, no puedes potenciarte como ser humano, porque ahora, en este momento, si queremos analizar datos, hacer una proyección de la demanda, forecast del mercado, puedes arrastrar documentos y te da una información que inicialmente puede ser un poco escueta o laxa, pero te da un punto de decisión que antes, ¿qué emprendedor o qué persona común y silvestre podría imaginarse? De hecho, los que lo hacían tenían que tener un conocimiento técnico en formulación en Excel. Eso. Y ahora no, o sea, es segundo, saber promptear. El mindset de ocupar la herramienta. Exacto. Y también tengo en las universidades que puedo compartir, lo que también es académico en la UID, uh-huh, también compartir ese criterio del uso responsable, porque claro, ¿cómo despertamos la curiosidad en las personas para hacer dinero, por ejemplo? O sacarlas, porque si tienes esa cuestión de nada más tener la intención de hacerlo, yo le digo algo a las personas que no tienen trabajo. Si no tienes trabajo, buscar trabajo ya es tener un trabajo. Entonces, antes no había la inteligencia artificial. Si tú dices, listo, no tengo trabajo, me voy a poner a buscar trabajo, ya ni siquiera tienes que ponerte los zapatos y salir de tu casa. Completamente. Entras a ChatGPT gratuito y le dices, quiero hacer $5,000. No, $1,000 en este mes. Y a mí me encanta el fútbol. Dame un plan de un mes solamente. Es que a veces lo obvio no es tan obvio. Sí. Si yo necesito plata, le digo, ¿cómo hago dinero de esta forma? Guíame en un plan de 10 días, 15, 30 días. Y ahí viene el esfuerzo humano. Por eso decía, la disciplina vencerá la inteligencia. Si tú haces lo que dice la inteligencia, muy posiblemente vas a tener éxito. Y no le vamos a cuestionar todo el bagaje que tiene de la Big Data para darte algo que está ajustado a tu realidad. Si le pones un poquito de criterio en el sentido de, ¿qué pasa si le pregunto cosas que estén relacionadas con lo que a mí me gustan, Carlas? No tan genéricas de quiero $1,000,000. Si le dices quiero $1,000,000, te va a decir cómo hacerlo. Pero si no lo tomas tan a la ligera y le dices, a mí me apasiona la publicidad, el diseño, el marketing, quisiera hacer algo, un producto, y con eso yo he creado Catalyst, que es la agencia de publicidad que tiene todos los agentes creados y todos los cerebros para dar el soporte a una persona que antes no podía acceder a una agencia grande, ahora sí, y con acceso que se pueda pagar, ¿me entiendes? Entonces, claro,
Cuando tú le dices a la inteligencia, me gusta esto, y vas desde el propósito, desde el ikigai, calas como, esto me gusta, esto me apasiona, hazme un plan para conseguir dinero. Si eres disciplinado y eres constante, es muy probable que lo consigas. Entonces, puedes eso o puedes tener la carpeta bajo el brazo y te vas a buscar trabajo. Ahora, hacer dinero de las redes, tú sabes más que nadie. Es cuestión de meterle pasión y Yokoi Kenji, me acuerdo siempre, la disciplina vencerá la inteligencia. Mi sensei, mi sensei es algo en donde aprendo mucho también. Hoy me dijo en la mañana algo que me encantó, que todo se mueve en círculo. Justo estábamos haciendo unas catas y me decía, mira, el golpe siempre va y regresa y la vida es un círculo, ¿me entiendes? Entonces, cuando tú te nutres de las cosas que pasan en tu vida, ese círculo crece y se vuelve una energía poderosa. Entonces, en el tema de inteligencia artificial, si entras en el círculo, empiezas a tener conocimiento, bagaje y cosas que yo te digo, con lo que yo sé ahora, voy a la academia y les digo, chicos, hagan esto funciona, háganlo así, prototipan y después salen y Esteban funcionó, lo hice, y no se quedan con el texto académico. Y justo eso es lo que te quería como comentar. ¿Sí estamos bien de tiempo? Ya, ¿Sí? buenas. Sí, hasta las 5, ¿te parece? Sí, no te preocupes, claro que ya, sí. buenísimo. Verás, ¿cómo estás lidiando con la velocidad a la que avanza la inteligencia artificial y cómo lo estás resolviendo en la parte educativa? O sea, ¿a qué me refiero? Hay estos momentos de preocupación. Ha pasado con muchos profesores que me han escrito y me dicen, oye, Charlie, me enteré que andan haciendo los deberes en ChatGPT. Pasó incontables veces durante el 2024. Y es una preocupación porque los profes, obviamente, sin este mindset de poder conversar con la IA, de más bien decir, bueno, inteligencia artificial, ¿cómo puedo enseñar en el 2024 con la inteligencia artificial? ¿Qué es lo que les termino diciendo? Y ellos mismos descubren formas. Quisiera que me cuentes un poco la forma en la que tú estás justo lidiando y resolviste cómo debería enseñarse en este 2024. Y tal vez, si me puedes dar un ejemplo con tu hija, sería increíble. O sea, ya a nivel escuela, colegio. Por supuesto. Y el nivel universitario también. Pero con mi hija empecemos. 14 años en el cole y ya descubrió que hay una herramienta que le resuelve cosas. ¿Ok? Entonces, para empezar a moldear ese cerebro de una manera responsable, partimos de entender su proceso de descubrimiento. Porque claro, papá, mamá ocupados, como siempre va a llegar un GPT, siempre va a llegar una inteligencia artificial. De hecho, interactúa con redes y está ya con un nivel de involucramiento. Entonces, cuando entiendo el proceso al que llegó con la inteligencia y sé que al hacer copy-paste tuvo que haber preguntado previamente. Claro, entonces, empezamos con el prompt, ¿no? Empezamos con el prompt. Entonces, cuando genera la respuesta tan rápida, de manera tan ágil y tan rápida, también esa generación consume el contenido más rápido. Cuando lo ejecuta ya en el trabajo hacia la profe, la pregunta que tiene que hacer papá o la profe es volver a la oralidad, que es lo que justo estaba viendo de este libro de Mariano Sigman, que es muy bueno y que habla en esta parte de educación y futuro, en donde una de las propuestas es volver a la conversación. Es perfecto, y eso es lo que hice con mi hija. Ok, te hiciste el trabajo en minutos, fantástico, 10 puntos, ahora cuéntame qué entendiste de la fotosíntesis. Entonces me contó, y cuando yo como papá entendí que sabe el concepto, dije, ok, vuélvelo a usar, pero no olvides que esa inteligencia, la inteligencia artificial, coge información que puede ser falsa, que puede ser manipulada, y tienes que dudar. Así que cuando tengas eso la próxima vez, vuelves al libro, le echas una lectura, porque claro, a un adolescente decirle que coja un libro de estos y que lea esto ve qué me estás haciendo. Es matarle. ¿Por qué? Porque centennials, millennials y las nuevas generaciones, 3-4 segundos de atención. El cerebro de ellos está evolucionado a otro nivel por la interacción que ha tenido y demás. Entonces, cuando entiendes el proceso y el uso que le dio con fundamento, tiene que seguir usándolo. No se puede prohibir. En la academia a nivel de maestría, cuando yo ya reconozco que los chicos usan GPT, vuelvo a la oralidad en el sentido del discurso. Entonces, ok, cuéntame qué opinas de esto y cómo lo aplicarías en tu vida. O si te quedó dudas, o si no entendiste. Entonces, el docente claramente se da cuenta de que ese documento, ese paper, esa discusión es tan perfecta que no tendría un punto de discusión acerca de lo que me está diciendo esa inteligencia. Pero cuando vuelvo al tema de conversar,
debates y despiertas del pensamiento crítico. Y cuando el estudiante regresa a la inteligencia, sabe que hay un humano atrás que posiblemente le va a preguntar. Entonces, cuando estás en el trabajo o cuando estás en tu casa o en el cole, sabes que usaste y lo usas de manera responsable y con fundamento y más que nada estoy buscando la palabra de decirlo, que usas la inteligencia artificial con orgullo. O sea, es como, ¿usaste inteligencia? Sí, claro, te empodera, que sí. ¿no? Te empodera. No lo haces desde la vergüenza que también suele pasar. Porque la vergüenza es el aprendizaje rincondelvago.com. ¿Te acuerdas? Como que es... Y eso es por Latinoamérica también, no es como el vivo, lo hice rápido, copié. Entonces, cuando rompe de ese paradigma y empieza siempre con la familia, entonces, úsalo, contrasta, coge el conocimiento, o sea, valídalo y vuelve a usar la inteligencia, porque esto no va a parar. Y en la academia es volver a la práctica de que se empoderen las personas. A mí me cuesta todavía que la gente prenda la cámara. Yeah. Yo como docente siempre y en mis conferencias y con mis clientes siempre enciendo la cámara porque es algo en donde te permite conectar. Claro, es un voto de confianza, ¿no? Exacto. Entonces se empieza a trabajar desde vamos a tener randómicamente una participación de acuerdo a la lectura y usen GPT, nútranse, porque al final eso te dice, mira, descubrí algo más interesante. Así es. Entonces el pensamiento crítico ahí se forma y ahí yo como catedrático o como empresario me siento tranquilo de que hice algo bueno, porque es importante saber que se trabaja para trascender. O sea, yo hago algo, yo estoy aquí porque el valor que yo puedo aportar a alguien o simplemente esta conversión me nutre, vale la pena. Así es, así es. Entonces, podríamos decir que la metodología de calificación está dando un paso hacia atrás, tal vez. O sea, regresando a métodos un poco más tradicionales, como la oralidad. Exacto. También he escuchado que hay profes que están revisando la escritura en... método socrático. Es que, en papel, sí. ¿no? O sea, pero ya... o sea, que hay este punto como de inflexión de perfecto, esto hace tu tarea. Pero, ¿dónde está la absorción de conocimiento? ¿Cómo puedo medir esto, no? Correcto. Ya, y aplica lo mismo tanto para el cole como para la U, ¿no? Correcto. Decir. Es así porque el cerebro de una niña de 14 o de una mujer de 38 obviamente es diferente en su momento, pero desde que está en su mayor juventud es el momento en el que la neuroplasticidad se vuelve más potente para que a futuro ese recuerdo le permita conectar con otra cosa, que le permita progresar o le permita ser alguien positivo, feliz. Yo creo que al final del ejercicio trabajamos para que la inteligencia artificial como docentes aportemos valor para que la gente tenga una chispa de energía y que pueda ver la vida de manera diferente. Porque sí, con todo lo que está a nivel mundial, es un momento medio oscuro de la humanidad, pero al mismo tiempo con la tecnología tienes una dualidad que no ha vivido nunca nadie. Y eso vuelvo yo también a veces a la academia a decir, es un mundo frágil, incierto, un mundo Bani, que a veces el mundo buca, que a veces peco de muy académico, pero te permite mentalmente saber que la forma de hacer negocios cambió. Entonces, cuando sabes que ya no es ese mundo de la Guerra Fría, en donde se hacían las cosas diferentes y ahora pasa esto, como líder también ves las cosas diferentes no es que te preparas porque lo único certero es la incertidumbre, pero sabes que algo va a cambiar, que algo va a pasar, sientes algo en tu interior. ¿Y qué haces? Te preparas. ¿Y cómo te preparas? Con la lectura. Y yo sigo con mi punta de lanza de que la gente se tiene que interesar por su máquina más valiosa, que es esta. O sea, es un llamado que yo hago urgente a la salud mental, a la salud de cómo funciona tu cerebro. O sea, cuando sientes felicidad es dopamina. Entonces, cuando sientes tristeza, es cortisol. Entonces, si sabes que cuando respiras o pones música, se alivia tu estrés, puedes hacer mejor tu trabajo, disfrutar tu familia. Entonces, a veces suena tan fácil hacerlo, pero la gente no lo hace porque no tiene el conocimiento. Y si pasas de esto a la empresa, neuromanagement, líder, tú sabes que la gerente de talento humano de marketing necesita un impulso para que entienda tu visión. ¿Por qué no te preocupas por conocer que esa persona está con cortisol en su cerebro?
¿Por qué? Porque está preocupada porque no sabe cómo la inteligencia artificial va a mejorar o no, o si le va a quitar el trabajo. La inteligencia artificial es que ahora te hacen el filtro del perfil del personal y te dicen, este es idóneo para acá. Y el líder tiene que saber que debe empoderar con esa visión de quiero diversificar, quiero vender, quiero esto. Pero si no sabes qué es lo que pasa en el cerebro de esa persona, le vas a llenar con tecnología, con información y saturas. Y ahí pasa el burnout. Y el burnout te da estrés. Y el estrés te lleva a la ansiedad. Y la ansiedad te lleva al maltrato a la familia, al estar ansioso. Y eso es porque no se conoce cómo funciona esta máquina. ¿Y por qué? Insisto, porque como la inteligencia artificial es un cerebro, esto no es como esto. Es algo que no necesita oxígeno, es algo que necesita energía, que es más rápido y que es todo, pero que puede potenciar a este cerebro. Entonces, si conozco mi cerebro, cuando interactúe con el otro cerebro, voy a dudar, voy a cuestionar, voy a potenciar, voy a aprovechar. Pero si no tengo el conocimiento, el algoritmo me guía y me deja a la deriva a veces. Sí, es demasiado valioso tu aporte. OpenAI hace unos días dijo que iba a hacer 12 lanzamientos de 12 actualizaciones importantes en su modelo, ¿ya? En el día 3 liberó a la gente abiertamente, por fin, su modelo de texto a video, Sora, ¿ya? No pude probarlo porque está saturado su página, pero ya vi múltiples videos en YouTube de gente que está jugando con este modelo. Y me acuerdo de este momento que sucedió hace año y medio, ¿no? La huelga de actores y escritores de Hollywood, ¿no? De cómo se dieron cuenta que tiene que cambiar la forma en la que son artistas, así de simple, ¿no? Y ya me vas a dar tu opinión porque quiero como desde la perspectiva de marketing, cómo han cambiado las agencias, ¿no? Que ahora un chico atrás de un computador puede hacer una peli prácticamente o un spot publicitario que gane premios. Pero antes de llegar allá, fue súper curioso cómo entra la inteligencia artificial, no reemplazando aquellas tareas operativas que teníamos todos, ¿no? Sino, lo primero fue el modelo de texto-imagen de DALL-E, ¿no? Fue como una imagen. O sea, lo que hacen fotógrafos, diseñadores, artistas, lo hace tan bien. Y después fue música, y ahora es video. Entonces, también hay un cambio trascendental en nuestra sociedad de cómo percibimos a los artistas y cómo los artistas tienen que utilizar estas herramientas. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho esto en el mundo del marketing, de las agencias? Y qué es lo que se viene también con herramientas como Sora, que te permite hacer películas prácticamente con increíble, texto. Increíble, porque en la parte publicitaria, te hablo como en las castineras, en el negocio de las castineras, que implica el proceso de seleccionar a la persona, al humano, que registre para la marca, que tenga el test, que tenga la contextura, que todo esto, la prueba de vestuario. Hay personas, producción, máquina, de todo, para hacer una producción enorme. Llega la inteligencia artificial. Nosotros tenemos un producto que se llama Alquimia, es una castinera. Esa Alquimia está conectada con un motor de IA. Y cuando tú le pones el input de quiero un personaje hombre, porque vuelvo al problema. Decía, mis clientes siempre me dicen, Esteban, ojo que no sea la persona media azúcar, media ojo azul, muy blanca, porque aquí somos latinos, ¿no? Entonces vas a la fuente stock, ¿no? Antes era porque no había presupuesto para casting. Ahora, ¿qué necesitas? La persona que sea tez, morena, negro, que tenga ciertas características de tal color, que tenga 2 hijos, dice como, boom, te la tengo. En un inicio era, oye, esas manos están media raras, porque claro, la inteligencia en su momento, el motor. Pero ahora, primero prueba Turing prácticamente. ¿Puedes saber si es que esto es real? No, loco. Listo. Entonces, hacemos casting. El casting se demoraba días. Ahora lo tienes en horas. Y es más, ese producto que antes... tú sabes, la productora, el fotógrafo, el material, la postproducción, ni sé qué, el tiempo, ni sé qué, el montaje. Y ahora, como tú dices, la persona que está atrás, comiéndose las inteligencias artificiales, tiene... Boom, toma el comercial. Calidad excelente, sonido excelente, todo HD. ¿Qué va a primar? No va a primar quién lo hizo. Va a primar en cuánto tiempo lo hiciste y si la calidad es buena o no. Claro que sí. Y ojo, todavía hay reclamos sobre... tú sabes que
creadores no tan avanzados todavía, que tienen sus deditos que no salen bien, o los videos no cumplen leyes físicas medio raros. Pero yo lo que siempre le digo a la gente es, bueno, ¿de qué se están quejando? Hace 6 meses no era nada realista. Miren dónde está hoy. Recuerden esto, nunca la inteligencia artificial va a ser tan tonta como hoy. Hoy es el día en el que es lo más tonta posible. De aquí en un mes, en 3, solo va a avanzar y avanzar y avanzar y avanzar. Entonces, justo ya como para ir cerrando esta conversación hermosa que hemos tenido el día de hoy, quisiera que me digas cuál es tu visión del futuro. Sobre todo lo que haces, qué se viene en el 2025, en los próximos 2, 3, 5 años para ti, para el mundo. ¿Con qué mensaje quisieras dejarnos? Yo veo un mundo potenciado con agentes en donde nos volvemos superhumanos o llegamos al punto de ser Homo Deus. Sí. Yo veo un mundo en el que yo ahorita ya lo estoy probando en el sentido de que tengo a la mano un experto en ortografía, sintaxis, un experto en idiomas, un experto que es el Esteban, pero que empiezo a seleccionar qué inteligencia, que todavía me toma tiempo como entrar, coger, consumir el contenido y potenciarme. Yo veo un futuro en donde eso va a ser más fácil. Siguiendo el camino de Elon y el Neuralink, vas a pensar cosas y te vas a meter el chip como, boom, ya sé Kung Fu, boom, ya sé esto. Y va a empezar con pasos firmes con nanotecnología y biotecnología. Lo que va a querer el ser humano en un inicio es alargar su vida. Entonces vamos a empezar por ahí. En el tema publicitario de las empresas y demás, va a haber una competencia en la que las agencias, en mi caso, agencias grandes, boutiques creativas, que son esos mamuts gigantes, van a tener que optimizar sus procesos y competir por el tiempo. Porque ahora yo puedo ofrecerle la misma calidad de una agencia gigante con menos personal, menos tiempo, y el cliente lo que quiere son resultados. Entonces, no es con qué equipo gigante ahora me hiciste y que antes era el creativo argentino-español de otro país. Ahora es la inteligencia que sabe lo que quiere tu marca y que lo tienes en tiempo justo para que cumplas tus objetivos. Entonces, la carrera está en qué momento potencias esto para que tus clientes tengan un valor agregado. Entonces, el futuro se ve muy prometedor. ¿Cuál crees que es el mayor reto para llegar a ese futuro? ¿Qué tenemos que superar para poder llegar allá? Tal vez alguna preocupación que tengas, algo que veas que no te gusta sobre lo que cómo se ve el mundo hoy. El hecho de que el ser humano se acostumbra fácil y lo da todo por hecho. Take it for granted casi siempre. O sea, lo que me preocupa es que no nos demos cuenta de que hay que trabajar el cerebro humano, hay que trabajar en uno mismo, porque cuando usas la inteligencia artificial, el cerebro lo que siempre va a buscar es la comodidad, el menor esfuerzo. Entonces, si la persona no está preparada desde lectura, formación, capacitación, interés, la pasión por uno, ahora es muy importante que la gente descubra sus pasiones. Porque si no vas a volverte de la parte de la clase innecesaria o vas a vivir en el sistema, en la carrera de la rata. Y esas personas no van a sobrevivir, entre comillas, en un mundo tan competitivo y que el 2025 se va a venir con unas locuras en donde yo comparto lo que tú dices. Ahora la inteligencia es torpe, es correcto. Y ves locuras. Cuando eso se dispare, porque yo creo que llegamos a un punto en que la bola de nieve ya no tiene nada que la detenga. Simplemente es avanzar, 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 y como ese cerebro está generando esas conexiones o esas redes neuronales cada vez más potentes, lo que se va a venir son locuras al punto en el que tú vas a ser una persona que pueda hacer lo que hacían 10, que ya está pasando ahora. Entonces, ¿cómo potencias eso? Entonces, se vienen estos solopreneurs, ahí este término, billonarios, ¿no? Que pueden reemplazar un equipo completo. Entonces, es emocionante. Sí, fascinante. Completamente. Oye, Esteban, qué gustazo poder conversar contigo. Qué gusto, Charlie. Para las personas que quieren hacer business contigo, seguir lo que haces, ¿cómo estás en redes y cuál es la red más activa que tienes? Genial. Mi red más activa es LinkedIn. Me pueden encontrar como Esteban Castillo T. Y si quieren conocer algo más de inteligencia artificial, la página de mi empresa se llama resetfirm.ai. Buenísimo. Ahí pueden encontrar mucha más información.